Buenos días, hermanos de la Iglesia Cristo Rey, y una bendición especial para ustedes y también para todas las personas que tienen acceso a este video. Que el Señor eh, los esté fortaleciendo, los esté cuidando en estos tiempos de aislamiento en que no podemos estar reunidos en nuestras capillas o lugares de reunión. Que el Señor dirija los ministerios nuestros y también los dirijo a ustedes en guardar una comunión especial y juiciosa todos los días, todas las semanas, para tener que reconocer que estamos amparados bajo la sombra del Señor, y también estamos nosotros reconociendo que necesitamos de Él, estar nosotros en verdad protegidos bajo sus alas. Gracias al Señor por su palabra. Hoy domingo, día del Señor, 9 de agosto de 2020. Gracias al Señor por sus escrituras. Y estamos nosotros en la sección del Sermón del Monte. Y he tomado el evangelista San Lucas, Lucas capítulo 6. Lucas en el capítulo 6. Y ya hemos visto sobre las bienaventuranzas también en Lucas, en ese mismo capítulo, en el versículo 20, Lucas 6:20. Vimos acerca de los lamentos o ayos, que también se llaman así, desde el versículo 24. Y hoy desde el versículo 27 vamos a tener una lección muy importante del Evangelio, una lección que es necesario que lo tengamos en cuenta, porque en ocasiones el no repasar los principios y fundamentos del Evangelio hace que perdamos una identidad fresca delante del testimonio hacia el mundo y también las mismas iglesias. El cristianismo ha sido criticado por muchos años, siglos, siempre en todas las épocas. Siempre ha habido detractores contra el cristianismo, digamos, de cierta manifestación o de cualquier manifestación, pero realmente lo que el Evangelio busca es que todos aquellos que proclamamos el Evangelio de Cristo, todos aquellos que lo expresamos, tengamos un mismo sentimiento y también un mismo conocimiento del Evangelio. ¿Por qué soy cristiano? O también la pregunta puede ser, ¿para qué soy cristiano? Entonces, estamos como en tiempos donde el mundo, donde las naciones, internamente hablando, están polarizadas en posiciones, están cada uno argumentando su propia ideología, inclusive en un fanatismo fuerte que no puedo excusar al cristianismo, de que también lo es, bueno, no todo, pero sí una parte del cristianismo es un cristianismo fanático. Pero creo que el recordar quiénes somos puede ser el agua fría para tanta ebullición ideológica que surgen por las ideas del mundo, que se manifiestan en las redes, en los periódicos, en los noticieros. Vale la pena recordar qué es lo que el Señor quiere de nosotros, o sea, para qué soy cristiano. Porque como hijos de Dios reconocemos que Él nos adoptó. Somos ahora hijos de Él. Él nos adoptó por su gracia. Él nos adoptó precisamente porque estábamos desprotegidos, alejados de Dios, sin conciencia de lo que agrada a Dios. Es más, sumergidos en el pecado sin saber en ocasiones que eso era para Dios. Lo que nosotros hacíamos por comportamiento o por actitud o por omisión era desagradable para Dios. La Biblia nos llama y nos dice que estábamos en una condición de muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que somos hijos de Dios, no solamente nos beneficiamos de la adopción que Dios hizo de nosotros, sino que también nos beneficiamos de la orientación, guía, pero demanda de Dios en nosotros. Es decir, ¿para qué soy hijo de Dios? ¿Para qué?
No solamente quiero disfrutar de la gracia y de la confianza en las promesas de Dios de que el día que parta de este mundo seguiré con Él en su comunión disfrutando de la plenitud del reino de los cielos, sino que mientras estoy aquí, ¿qué debo hacer? Creo que esa pregunta o no la hacemos de vez en cuando y si no la hacemos toca hacerla porque en este mundo estamos. Es un mundo temporal, es un mundo que percibimos por nuestra razón y por nuestros sentidos. Es un mundo en el cual tenemos que desenvolvernos en roles, en oficios, funciones, trabajos, obligaciones y responsabilidades, pero debo tener una etiqueta puesta que es ser cristiano y cristiano bíblico. Entonces no solamente el cristianismo es contemplativo de lo que pasará, porque creo yo que eso es para nosotros un aliciente de que al ver tanto desorden, al ver tanta mala actitud y al ver un mundo sumergido en sí mismo, buscando cada uno su propia vanidad y yéndose cada uno en su propia idolatría, es un aliciente saber que nuestra ciudadanía no es de este mundo, aunque lo estemos acá, como les dije hace un momento, desarrollando algún rol, como padres, esposos, hijos, en lo que sea, estamos aquí. Entonces creo que la sección de hoy va a responder o empieza a responder de pronto la pregunta que tú te has hecho de ¿para qué soy cristiano? Porque si tú no tienes claro que tienes unas responsabilidades y que solamente contemplas la soberanía de Dios, es necesario que te reevalúes el concepto de cristiandad que tienes, que manifiestas. Y esto no es una cuestión de grupo, ni de ideología, ni de grupos doctrinales, escuelas teológicas, no. Es la responsabilidad que tú y yo tenemos delante de Dios y por el cual vamos a ser juzgados. Es eso. Tú no vas a llegar al cielo, ni yo, con un rótulo diferente al que Cristo, a lo que Cristo hizo por mí en la cruz, compró mi vida y eso me da ingreso al cielo, pero el Señor en su demanda y juicio va a preguntarme sobre todas las cosas que hice o no hice, sobre todas las cosas que desarrollé o dejé de desarrollar, porque empezando a responder la pregunta, ¿para qué soy cristiano? Es para agradar a Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Ahora viene el cómo agradamos a Dios. Y aquí hay una gran diferencia. Y quiero demorarme un poco en este contexto y marco teórico. ¿Por qué razón? Porque es un mundo donde también vivimos y nos damos cuenta de que alrededor nuestro existen buenas y malas personas. Así se clasifica. O sea, el mundo clasifica así. La sociedad clasifica entre malo y bueno. Si las características de un personaje o un grupo se adhieren a unos estándares sociales donde hay respeto, donde hay mm, actitudes bondadosas, donde hay consideración, pues, y otras cosas y otras características, eh, clasificamos a esa persona en bueno. Inclusive el que se adhiere a la ley formal, a la ley nacional de su país, a su constitución política, a sus normas, clasificamos como una persona buena o que tiene una caridad especial o un carisma especial, lo clasificamos como bueno. Lo contrario, si una persona no se ciñe a las autoridades, a su ley, es una persona que quebranta esas normas constantemente, que no tiene una acción social considerada y otras características, decimos es malo. Entonces,
esa clasificación en ocasiones se vuelve subjetiva. ¿Por qué razón? Porque precisamente para eso existen las cortes o los juicios. Pero la clasificación que se hace de la sociedad no es entre buenos y malos, sino más bien entre justicia e injusticia. Las cortes juzgan a un personaje por algo justo o algo injusto. La Biblia no se aparta de ahí. Es más, la Biblia es la que da la pauta de que si nosotros vamos a clasificar a una persona con características buenas, debemos tener claro qué es ser bueno. Y si lo vamos a clasificar dentro de un marco de malo o negativo, tenemos que saber las características de una persona, una sociedad, las características malas o peyorativas. Se podría hacer socialmente hablando, pero en justicia, ¿cómo podemos nosotros resolver ese punto? Ahí tenemos que abrir la Biblia y mirar qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor llama como bueno, qué es lo que el Señor llama como malo, es más, qué es lo que el Señor llama como justo e injusto. Y es precisamente en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 27 al versículo 31, donde me propongo contestar esa pregunta: ¿cómo llegar a saber que lo que yo hago es bueno o es malo? ¿O es justo o es injusto? Porque según la sociedad en que esté, inclusive algunas cosas que en otras partes del mundo son buenas, para otras sociedades son malas. Entonces no tiene que ver con algo que está aquí en este mundo, tiene que ver con una palabra revelada y con una ciudadanía que tú tienes que no es de este mundo, sino del reino de los cielos. Y aquí viene entonces el texto. Permítanme leerlo. Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este día domingo, día tuyo y día donde nosotros precisamente estamos atentos a lo que tú nos hables y a lo que tú nos enseñes. Necesitamos el repaso del Evangelio, necesitamos que tú nos renueves por medio de tu voz, necesitamos, Señor, de ti. Gracias por el amor, gracias por tu misericordia y háblanos en esta hora en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si recordamos la ley, el Señor Jesús divide la ley, sobre todo la ley moral, los 10 mandamientos, que en algún domingo lo vimos, en dos partes. Él dice que la ley se resume en dos mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está el primer mandamiento. Y el segundo, dice el Señor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una expresión de cómo nosotros nos amamos es cómo amamos al semejante, cómo amamos al prójimo, indistintamente ese prójimo, ¿no? Si es de alguna raza determinada, de algún credo, o familiar o no familiar, en fin, es el prójimo. Entonces, la ley tiene ese resumen que el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado en el Evangelio. Las dos tablas de la ley se resumen: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es decir, así como tú te amas, vas a expresar ese amor a los demás, y ese es el punto que vamos a tratar hoy. Quiero empezar en el versículo 31 y ahí precisamente nos da todo el sentido del texto. Algunos llaman históricamente esto la regla de oro. La regla de oro es, así como
te, así como tú quieres que te traten, tratas a los demás. Estoy haciendo una paráfrasis de la regla de oro. Pero precisamente también tiene que ver cómo, así como quieres que te amen, amas a los demás. Y bueno, el Señor dice, como queréis que hagan los hombres, como queréis que hagan las personas, entonces con vosotros, está hablando a una multitud, pero pues a ustedes, a ti y a mí, así también haced vosotros con ellos. ¿Sí? Es reciprocidad. Entonces, si quieres tú que las personas te amen, que las personas tengan una buena relación contigo y te traten con consideración, te traten con bondad, te traten con un trato amable, ¿sí? Pues el Señor dice, también tienes que hacer eso con ellos. Es más, la iniciativa surge de uno mismo hacia los demás porque el Evangelio siempre va apuntando hacia nuestra responsabilidad primaria antes de nosotros esperar una reciprocidad. Es algo así como lo que se cultiva también se cosecha. Es otra figura, una parábola que puede ser también, y vamos a estudiarla, y tiene que ver con eso. Lo que tú siembras, eso cosechas. En términos positivos y de buenas características, como yo lo decía hace un instante, y de rasgos bondadosos, pues si tú eres una persona generosa, amorosa, de buen trato, de respeto hacia los demás, pues lo que buscas de los demás hacia ti es eso mismo. También, si la persona muestra unas actitudes de hostilidad y afines, ¿sí? De egoísmo, de vanidad, de maltrato, de grosería y de arrogancia y pues de egoísmo, pues no puede esperar en la justicia social, llamémoslo así, que se ha devuelto ese mismo trato. Pero lo interesante es que tanto el uno como el otro, todas las personas, buscamos que el trato que recibimos sea excelente y sea de unas características muy especiales y de altruismo que a veces no sembramos. Entonces, ¿cómo es que nosotros queremos llegar a eso? ¿Cómo es que nosotros queremos que, por ejemplo, nuestras autoridades en el marco de estudio o de trabajo o socialmente hablando sean justos con nosotros, o sea, de buen trato? Claro, ustedes dirán, yo no propicié un maltrato, pero pues aquí estamos hablando del entrenamiento de Dios para cada uno de nosotros en este mundo. Este mundo tiene que ver con una ley de, de reciprocidad en el punto de que si yo doy, tú me tienes que dar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en conceptos de amor, el amor es si yo te doy esto, tú me das lo otro. Y así vamos equilibrando las cargas. Déjame decirte que el concepto de amor está desvirtuado tremendamente por muchas razones, inclusive por nuestra propia idea de amor. En el amor siempre esperamos que nos den, o siempre esperamos un beneficio en una relación, por ejemplo. Llámese como se llame. Pero el amor en las escrituras, en la Biblia, y el amor que revela Dios por medio de la Biblia, es el amor donde Él se entrega incondicionalmente por medio de su Hijo Jesucristo a pecadores que no tenían cómo responder a su amor, a su bondad, a su justicia, a su santidad. Y Él se da, se entrega y es crucificado en la cruz, y aún en la mismísima cruz sigue los insultos de un grupo de personas
que prácticamente nos representan. La burla, el escarnio, la incredulidad, el fanatismo, el egoísmo, está ahí presente. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú y cómo voy a hacer yo para empezar a cultivar o seguir cultivando lo que quieres recibir? Porque no se tratan de parámetros humanos y sociales, ni del mundo. Como les digo, algo que puede ser bueno en una parte del mundo puede llegar a ser malo en otra parte del mundo, en otro tipo de sociedad. Sin entrar en detalles, de pronto, en alguna parte del mundo, el ser rudo, fuerte y el estar siempre en defensa con su fuerza natural es algo admirable. Pero en otras partes del mundo, la humildad y la sencillez y el estar en otra actitud mucho más sencilla es más alto que lo otro. De pronto la admiración por lo estético en algunas partes del mundo es algo que sobresale y en gran parte del mundo occidental es así. Lo estético, lo que sobresale dentro de los medios de comunicación, los prototipos de belleza, pero en otras partes del mundo es diferente. Es interesante cuando estudié el arte, historia del arte, estaba dándome cuenta de los modelos que se usaron en pinturas del Renacimiento, sobre todo. Y las pinturas que se usaron, los modelos que se usaron, sobre todo para pintar mujeres, que en algún momento dado se llamaron musas en un tipo de modelo de pintura, eran mujeres que tenían evidentemente un sobrepeso, gorditas, pero era, digamos, el pintor buscando expresar la belleza en ese estilo de pintura. Vamos a ver, 5 siglos después, si ese concepto de belleza permanece. No, es un concepto de belleza supremamente diferente. Es contrario inclusive. Entonces, por eso les digo, si buscamos parámetros del mundo, en decir esto es bueno y esto es malo, nos vamos a confundir. Pero vamos a ver qué es bueno y qué es malo. Y como yo les dije, qué es justo y qué es injusto. Versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad, se trata de amor, a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bueno, entonces vamos a empezar por amar. ¿Qué es amar? No es recibir, es entregar. Es la negación de mí mismo. Es la negación de mis propios intereses por los demás. Es muy fácil hacerlo, y está también en esta sección, es muy fácil hacerlo entre un círculo donde uno tiene garantizado que también lo van a amar. Entonces, se vuelve una transacción. Si yo te doy, tú me das. El amor bíblico, el amor que se expresa en la Biblia, el amor cristiano, está dirigido a otro lado, muy antinatural. Inclusive encontrarlo en el mundo es imposible, encontrarlo en una sociedad es muy escaso, porque tenemos que reconocer que aunque conocemos el Evangelio, la práctica del amor es mucho más dentro de nuestra mente y nuestro corazón esperar recibir, o de Dios, o del prójimo, o de los demás. Y aquí el Señor lo que nos dice es, amad a vuestros enemigos. Y lo reitera en una frase que la explica, haced bien a los que os aborrecen. Entonces, si tú escuchas, y yo escucho esto, leo esto, dice, debo amar a mi enemigo. Bueno, pero ¿cómo? Pues bueno, listo, no voy a olvidarme que ese personaje me hizo daño, lo voy a olvidar.
voy a pasar la página, como decimos algunos, voy a pasar el capítulo, ¿sí? Pero él reitera el punto y lo explica de qué es amar al enemigo. Ahora, cualquier persona dice, no, pero es que yo no tengo enemigos. Y cristianamente hablando, nosotros no buscamos tener enemigos. Pero en la providencia de Dios existen ambientes donde por nuestra fe, por nuestros estándares de vida, pues no caemos bien y pues hay escarnio, hay inclusive discriminación, como lo veíamos en las bienaventuranzas y los ayes, y entonces pues buscan hacernos daño o que nuestras estructuras doctrinales y de práctica de la fe se conmuevan simplemente porque somos hijos de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, dice, tienes que hacer bien al que te hace daño, al que te aborrece. Amar al enemigo es entregar algo tuyo para aquel que no te va a responder bien. ¿Ya notan cuáles son los estándares del cielo? Empieza hablando de algo que es contranatural, contranatural. Porque lo que naturalmente tú y yo buscamos y todo el mundo es garantizar, asegurar que si yo llego a hacer el bien, que si yo llego a amar, tengo que esperar una retribución. Por más escondido o por más que tú digas, no, yo no quiero esperar gratitudes, yo no quiero nada de eso, yo lo hago, es con un espíritu diferente. En el profundo corazón tuyo buscas un mínimo de gracias, gratitud. Y bueno, no es que esté mal, nos tenemos que enseñar a las personas a que den gracias y nosotros tenemos que ser también agradecidos. Pero lo que el Señor está diciendo es, hay algo más alto, y es que lo que tú llamas justo es que ames sin esperar nada a cambio, porque al que vas a amar, que es hacer el bien, es el que te odia, es el que te hace daño, inclusive, voy a decirlo de esta forma, es el que te cae mal por ese mismo daño que te ha hecho. Esto es el Evangelio de Cristo. Si se practicara más esto de manera particular, porque yo no voy a decir que la sociedad tiene que tener unas ideologías para cambiar. Lo primero que hay que reconocer es que tú y yo tenemos que cambiar. Tú y yo tenemos que buscar agradar al Señor, pero por la Biblia, no por lo que diga una sociedad, o en ocasiones un cristianismo frío, o cristianismo a veces caliente, que es fuego desconocido, diría yo, donde solamente estamos buscando suplir nuestras áreas emocionales. No, esto es aterrizado. Entonces, con base en lo que dice el Señor, resumiendo la ley, amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces, si yo llego a amar a mi enemigo haciéndole bien, o sea, devolviendo el mal que me ha hecho con un bien, con una bondad, con una expresión diferente a su maldad, estoy cumpliendo la ley del Evangelio, por llamarlo así, o la regla de oro. En ocasiones tú y yo nos paramos en el punto de que somos nosotros los afectados, somos nosotros los receptores de la mala vibra, la mala actitud. Pero nuestra reflexión tiene que llegar mucho más allá y tenemos que ser honestos delante de Dios
y reconocer que en buena parte mi actitud es la que ha ofendido a otro. Así no sea intencional, peor si es intencional, porque la expresión del Evangelio es parecernos a nuestro Señor Jesucristo. En resumen, un resumen grosso. Y nosotros no buscamos estar en contiendas, y no buscamos nosotros estar en peleas, ni mal con nadie, pero las situaciones en las que la providencia nos permite vivir nos involucran en eso. Revísate si eres tú la persona que la está generando. Está generando la mala actitud, el mal ambiente, el escarnio, la necedad. Pero si ya revisándote dices, no, no he sido yo, en verdad no he producido esa situación, no la he provocado, entonces tienes que identificar qué hay contra ti y si hace parte de tu estructura cristiana, el Señor te dice, responde con bondad. Difícil si cuando te revisen o te acusen de, oiga, usted es un necio, usted es una persona egoísta, usted es un envidioso, usted no trabaja bien en grupo, usted es un mal vecino, usted es un egoísta, usted es un ladrón, le presté plata cristiano y no me la devolvió, usted es una persona que es mentirosa, usted es un chismoso, chismosa. Ahí es donde está el problema. Que a veces nuestra revisión, nosotros salimos inmaculados. Y por eso, en los ambientes donde el Señor nos involucra, la revisión primaria es para nosotros los que representamos a Dios, para ti y para mí, si eres hijo de Dios. Entonces esto no se trata solamente de la contemplación, de la salvación. Se trata de para qué eres cristiano o para qué eres hijo de Dios. Y la respuesta es para agradar a aquel que te llamó, de las tinieblas a la luz admirable, a Cristo. Para agradar a Cristo, para agradar al reino de los cielos. ¿Y cómo lo hago? Bueno, entonces ame a su enemigo. Segundo, bendecid a los que os maldicen. Aquí se deriva todo. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Van a hablar mal de ti. Arrodíllate y ora por esa persona para que conozca de la salvación de Cristo. Pero si ya la conoce, para que el Señor la bendiga mucho. A veces nuestras oraciones son a título propio, pero lo que el Evangelio nos pide es bendecid a los que os maldicen. Lo bonito de este texto es que confirma en una nota aclaratoria en el versículo cómo es que es. Bendecid a los que os maldicen. Hay un tácito. ¿Y cómo es eso? Orando por ellos. Orando por los que os calumnian. Hay que orar por ellos. El Señor nos pide que debemos orar por nuestros enemigos. No, yo no tengo enemigos, yo soy moneda de oro que le caigo bien a todo el mundo. Eso es mentira. Eso, lo que tú estás diciendo, es vanidad. Y si caes bien a todo el mundo, te lo voy a decir directamente. Revisa el cristianismo que expresas. Revísalo. Porque aunque nosotros no buscamos caer mal, el Señor nos permite tener relaciones tirantes con algunos para aprender. Para aprender. Cuando estás en un grupo de estudio y tú armas tu grupo de estudio, llamémoslo así, pues buscas la afinidad con tus compañeros. Pero cuando no hay afinidad, ¿qué pasa? ¿Eres tú el que acusa a los demás? Es que ustedes no hacen, en cambio yo sí.
En la práctica puede que sea cierto, pero a ver, el Evangelio nos sitúa, nos posiciona y nos hace sensatos. Lo que tú eres es por Cristo. Estamos en una sociedad tan enferma como tan desunida que es difícil expresar nuestros principios fundamentales sin ser juzgados. Sigue diciendo, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. No crean que soy libre de pecado. El Señor nos recuerda que en la agresión no tengo que responder con la misma agresión, sino que la otra mejilla debe ser puesta y que en el hurto tu vida vale más, así que no pongas una resistencia para que no sea tu vida el precio por algo material. No sé si me estoy comunicando. Estos son los estándares del reino de los cielos, de tu ciudadanía y la mía, si la tienes. Es muy diferente. Al que te hiera, te golpee en una mejilla, preséntale también la otra. También se puede decir que el mundo nos ha enseñado y la sociedad nos ha enseñado que así como nos tratan, así debemos tratar. Entonces, si te tratan con agresión, yo respondo con agresión. Pero el Señor dice, si te golpean en una mejilla, presenta también la otra. Eso es antinatural. Eso no es posible en nuestra naturaleza natural, humana. No lo es. Pero el Señor dice, ustedes los que me están oyendo, se lo dice en el versículo 27, pero ustedes los que me están oyendo. Y ahorita está diciendo, pero ustedes los que me están oyendo y viendo por este video, y yo también, debes poner la otra mejilla. En la situación donde esté en riesgo y en un estado vulnerable el testimonio de Cristo. No sé en qué situación estés. No sé qué tienes en tu mente en este momento, que en este momento que estés viendo este video y escuchando este mensaje, te vendrán muchas cosas a tu mente y a tu corazón y las tendrás que reflexionar. De si lo que has hecho o lo que piensas hacer, si da testimonio cristiano, en cuanto a tu negación. Recuerda que este texto empieza diciendo amar. Y amar es poner la otra mejilla. Noten que es un concepto muy diferente al que nos enseñan. De esperar algo por lo que yo hago. No, aquí el concepto es, tienes que dar. ¿Por qué? Porque Cristo, quien te salvó, lo dio todo. Por ti. Incondicionalmente. Y al que tiene la capa, al que te quite la capa, o sea, al que te diga, deme esa capa, deme ese saco, deme esa chaqueta, deme esa ruana, dice, tampoco le niegues la túnica. Todo por el riesgo del testimonio de ser hijos de Dios. Cada uno tiene un contexto y un ambiente. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene cosas que cambiar por el reino de los cielos. Si tú pensabas que eras buena persona, después de estos versículos,
te vas a dar cuenta que no. Yo me he dado cuenta que no, después de leer esto por más de 30 años. Que sigo en el camino de negarme, que sigo equivocándome, que sigo incumpliendo y aún de pronto, hasta de manera natural, respondo a algunas cosas como si fuera agradable a Dios, pero no lo es. Porque cuando miro la Biblia, porque la Biblia es el quien me juzga, me doy cuenta que, oiga, yo no soy tan bueno. Porque en aquella ocasión yo respondí, en aquella vez que yo iba en mi carro y me cerró un conductor, yo respondí mal, yo dije esto, es más, yo no respondí verbalmente, pero sí lo pensé, ¿sí? Decía lo malo, eh, los que me hurtaron, los que hicieron, los que no me hicieron, los que incumplieron, los que hicieron las cosas mal, siempre voy a verme, y tú también, como la víctima, y resulta que no es así. Tú y yo somos generadores también de conflictos. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Por eso, este tipo de situaciones únicas, por lo menos en nuestra generación, de estar quietos, guardados, debe ayudarnos no a ser mejores personas. No que la gente nos diga cuando salgamos de esto, uy, ¿cómo te sentó la cuarentena? ¿Cómo te sentó la pandemia? Saliste mejor persona, qué buena persona. No, no busques eso. Busca ser mejor cristiano, más justo con el Señor. Eso te hace ser más bueno con la sociedad. Pero ojalá este tiempo sirva para eso, porque los afanes de la vida no nos dejan a veces reflexionar sobre estas cosas tan particulares, pero también tan de iglesia, tan de pueblo, pueblo de Dios. Y son las falencias que tenemos como cristianos, que aunque amamos a Cristo, sabemos que cuando tenemos estos textos frente a nosotros, el Señor nos confronta de una manera tan real como espiritual, que nos dice de una, no eres bueno, ni eres justo. Por eso fue necesario que yo muriera por ti y te justificara por tus pecados. El tener el amor propio no quiere decir defender mi propia vida. Quiere decir de qué manera amo a Cristo para expresar a los demás mi cristianismo. Y dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ese es el parámetro. Aquí empieza, y el texto de dentro de 8 días también añade muchos más principios y sobre todo que tienen que ver con actitudes nuestras, con la motivación de agradar a Dios y agradar a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en deuda con Dios. Esto también es un antídoto contra el señalamiento. Tú que señalas, tú que juzgas, ¿ya te señalaste a ti mismo? ¿Ya te juzgaste a ti mismo? ¿Cómo estás? Frente a una sociedad, frente a un ambiente, frente a un contexto, puedes tú decir, oye, sí, caigo bien, soy bueno, soy simpático, me aceptan como soy, me toleran, yo tolero, pero frente al reino de los cielos es igual. ¿Cómo está tu amor? ¿No hacia el que te ama? ¿Cómo está tu amor hacia aquel que te cae mal?
cómo está el amor hacia las posesiones. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor Jesucristo en su Evangelio. Y soy cristiano y tú eres cristiano o perteneces a una iglesia, eres mi hermano o estás en búsqueda de los parámetros del reino de los cielos, aquí están. ¿Cómo está tu oración por los demás? Sí, tenemos buen ejercicio de oración, pero ¿cómo está tu oración privada por el que te hizo daño? Por el que te afectó, por el que te hirió. ¿Cómo está esa expresión de bondad? Eso es el Evangelio. Esto es lo que el Señor quiere que practiquemos para el agrado de Él y para que cuando la sociedad nos vea, no solamente nos diga, oiga, ese personaje es bueno, sino que digan, ese personaje es justo. Y podamos expresar el reino de los cielos. Pero si todavía se anteponen nuestros intereses particulares de envidia, egoísmo, vanidad, ese amor propio negativo que tenemos, la competitividad enfermiza, no estamos presentando un evangelio adecuado. Evalúate, reflexiona. Estos textos son para eso. Igual para mí como para ti. Pero lo mejor de todo es que el Señor te salvó sabiendo lo que tú eres. Y me salvó a mí sabiendo lo que yo era y lo que yo soy. Y por eso estoy en deuda con el cielo. Y sigo todos los días en deuda con el cielo. Y por eso celebramos. Celebramos porque la gracia del Señor está en nuestras vidas, está en nosotros. Y disfrutamos de su comunión, de lo que Él ha extendido a nuestras vidas, su propia naturaleza, su Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad y no solamente nos guía, sino nos capacita para cambiar. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Ya no hay a qué aferrarse en este mundo. Ya nos aferramos es a la persona de Cristo. Gracias al Señor por ustedes. Gracias al Señor por su mensaje. Bendiciones.